Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy es el último día de la serie El Ágape entre los candeleros. Además, es el día donde históricamente hemos llegado a nuestros días. Aún estamos en la época de la iglesia de la Odisea y lo estaremos hasta que la puerta de la gracia se cierre y su iglesia triunfante sea conformada. Allí los que recibieron la amonestación del Señor estarán en un lado, dice la Biblia, y los que rechazaron, cierto, la amonestación estarán en el otro lado, y finalmente se entregarán las recompensas que fueron prometidas para todas las iglesias en todos los periodos anteriores. Antes de comenzar a estudiar, les voy a pedir que en el lugar donde estén puedan inclinar sus rostros. Aquellos que puedan orar arrodillándose, lo hagan, y vamos a pedir la sabiduría de nuestro Señor. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias esta mañana porque permites estudiar estas realidades y esta verdad. Te suplicamos desde ya que nos des concentración, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos permita movernos ágilmente en las Sagradas Escrituras, que podamos tomar apuntes y sobre todo, Señor, tener paciencia para este tema tan importante y tan profundo que quieres tú darnos esta mañana. Seas tú el que hable y no sea yo, Señor, y que puedas desde ya bendecir a todos los hermanos con la luz de la verdad presente. Gracias, Señor Padre Todopoderoso. No te lo pedimos porque haya mérito en nosotros, sino que te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Desde ya, mis queridos hermanos, como les digo, les pido que nos puedan concentrarse. Vamos a enfocarlo de manera distinta este estudio, porque como es realidad presente, no estamos estudiándolo de manera histórica, mirándolo hacia atrás. Vamos a tener que ir desarrollando el tema de manera distinta, ir construyendo justamente una verdad bíblica para luego finalmente entender lo que el Señor nos dice en la iglesia de la Odisea. Vamos a comenzar nuestro estudio leyendo un texto que me gustaría que lo tuvieran claro durante todo el estudio para al final poder justamente resolver la pregunta fundamental que vamos a realizar. Se encuentra en Isaías capítulo 26, versículo 2. Isaías capítulo 26, versículo 2. Dice: abrid las puertas y entrará el pueblo justo que guarda la fidelidad. Repito, dice: abrid las puertas y entrará un pueblo justo que guarda fidelidad. Lo que está diciendo aquí, mi querido hermano, es que en el cielo, en las puertas de la santa ciudad, dice una proclamación que se deben abrir las puertas para un pueblo. Pero ¿cuál es la distinción que tiene este pueblo? Dice que es un pueblo justo. ¿Escucharon bien? Es un pueblo justo y que guarda fidelidad. Es como si la entrada al cielo tuviera un detector de metales. Imagínese usted que está en el aeropuerto cuando va a entrar, ¿cierto?, a embarcarse, y cierto, tienen estos detectores de metales gigantes. Y usted, si tiene algún metal, alguna cosa que no debe llevar y portar, suena este portal y a usted lo detienen ahí mismo.
y no puede avanzar hasta que se deshace de ese metal, de esa herramienta o algo que usted llevó, que no es necesario para entrar al avión. Así es el cielo, su puerta solo permite que entren los justos y los que guardan fidelidad. Aquellos que no son justos no entrarán en la santa ciudad. Con esto en mente vamos a leer rápidamente lo que es Apocalipsis, el mensaje de amonestación a la iglesia de la Odisea, para que lo tengamos presente también en la mente ahora que vamos a estudiar la Biblia. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de Laodicense, Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses: estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Nosotros estuvimos estudiando el resto de la semana justamente que este mensaje está enviado a los ángeles, ¿cierto?, de las iglesias. Y estos ángeles eran representados por las estrellas en las manos de Jesús. Estudiamos que no se refiere justamente que estos ángeles sean las iglesias, sino que son los ministros que llevarán las palabras de advertencia a los candeleros, a las iglesias. Por lo tanto, el mensaje de la Odisea debe ser primeramente aplicado a los ministros del periodo de la Odisea. Luego que ellos hayan recibido la amonestación, deben traspasarla al pueblo. De esta manera trabaja toda palabra de Dios. Primero entra en mí y luego de que hace la labor en mi corazón, se comparte hacia afuera, para que tengamos claro cuando empezamos a estudiar este tema. Lo primero que debemos saber es que la Odisea significa, la palabra, el nombre del pueblo, un pueblo juzgado. Y para muchos, dentro de nuestra iglesia, comienza en el año desde 1844. Pero yo esta mañana quiero plantearles una fecha distinta para que comience el periodo de la Odisea. Una fecha donde estamos seguros que ya es el periodo de la Odisea debido al testimonio de los escritos de Ellen White. Quiero presentarles el año de 1888, donde oficialmente entramos en el periodo de la Odisea, debido a que nuestra querida y amada iglesia, en los tiempos en que vivía Ellen White, rechazó lo que nosotros conocemos como el mensaje de justificación por la fe, que fue traído por los ministros, por los pastores Wagoners y Jones. Esta fecha, les propongo esta mañana, describe mejor cuando el movimiento adventista entró en la etapa de la Odisea. Vamos a leer algunas citas interesantes para reafirmar lo que les estoy proponiendo esta mañana. En la Review and Herald del 11 del 3 de 1902
dice lo siguiente: el mensaje para la iglesia laodicense es aplicable para todos los que han tenido gran luz y muchas oportunidades y sin embargo no las han apreciado. Vamos a leer también la Review and Herald del 15 de diciembre de 1904. Dice: el mensaje para la iglesia laodicense revela nuestra condición como pueblo de Dios. En la carta 24 de 1892 dice lo siguiente: ha estado resonando el mensaje de la Odisea. Tomad este mensaje en todas sus fases y propagadlo a la gente doquiera la providencia abra el camino. La justificación por la fe y la justicia de Cristo son los temas que deben presentarse a un mundo que perece. Lo que estamos presentando ya en 3 citas que son escritas sobre el momento y el tiempo en que debe ser aplicado el mensaje de la Odisea son posteriores al año de 1888. Vamos a seguir leyendo y dice: ¿cómo pueden nuestros pastores ser representantes de Cristo siendo que se sienten autosuficientes? Siendo que por espíritu y actitud dicen: soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. No debemos estar en una condición de satisfacción propia, o de lo contrario se nos describirá como siendo cuitados, miserables, pobres y ciegos y desnudos. Pongan atención a lo que va a decir ahora. Desde el encuentro en Minneapolis, esto es en el año de 1888, he visto el estado de la iglesia de la Odisea como nunca antes. He oído el reproche de Dios pronunciado sobre aquellos que se sienten satisfechos, que no conocen su destitución espiritual. Como los judíos, muchos han cerrado sus ojos para que no puedan ver, pero existe un gran peligro a la hora ahora en cerrar los ojos a la luz y andar apartados de Cristo, no sintiendo necesidad de nada, tal como sucedió cuando Él estuvo en la tierra. Los que se dan cuenta de su necesidad de arrepentimiento hacia Dios y de fe en el Señor, Jesucristo tendrá contrición de alma y se arrepentirán de su resistencia al Espíritu del Señor. Confesarán su pecado, de rehusar la luz que el cielo les envió tan generosamente, y abandonarán el pecado que agravió e insultó al Espíritu del Señor. Review and Herald, 26 de agosto de 1890. Y termino este ciclo de citas con la Review and Herald del 23 de julio de 1889, un año después de Minneapolis. El mensaje para la iglesia de la Odisea es aplicable a nuestra condición. Cuán claramente se describe la condición de los que piensan que tienen toda la verdad, que se enorgullecen de su conocimiento de la palabra de Dios, pero cuyo poder santificador no ha sido sentido en sus vidas. Falta en sus corazones, pongan atención mis queridos hermanos, falta en sus corazones el fervor del amor de Dios. Pero este fervor del amor es precisamente lo que hace del pueblo de Dios la luz del mundo. Todas las citas que le he leído en esta cortina de introducción tienen algo en común, mis queridos hermanos. Todas fueron escritas después de 1888. De hecho, lo invito a usted, después de que termine este tema y que lo estudie durante la semana, a profundizar y a buscar en los comentarios bíblicos, en el tomo 7a, y podrá comprobar que la gran y completa mayoría, sino todas las citas que hablan de la Odisea,
a nuestra iglesia fueron escritas después del año 1888. Hoy, al ser el periodo de la última iglesia, no puedo hacerle, mis queridos hermanos, un análisis, como dijimos, retrospectivo, sino que debo presentarles un estudio bíblico de verdad presente, mirando hacia el presente y hacia el futuro, sobre qué es la condición de la Odisea y cómo está conectada con el mensaje de justificación por la fe que fue revelado en 1888 en Minneapolis y que fue desarrollado en años posteriores y profundizado. Les repito el texto en el principio. Isaías 26:2 dice: abrid las puertas y entrará un pueblo justo que guardará fidelidad. Ahora, meditando otro texto bíblico que voy a utilizar para hacerle algunas preguntas para que usted se las conteste en su mente, quiero invitarlos a leer Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, cuya boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies prestos para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. Y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora yo les pregunto, mis queridos hermanos, ¿cuántos justos hay en la tierra? Medite usted esta pregunta esta mañana. ¿Cuántos justos hay en la tierra? Si luego de leer este texto, usted, mi querido hermano, se ve tentado a pensar que no existe justo ni aun uno en la tierra, entonces usted está ignorando muchas verdades de la palabra de Dios. Vamos a revisar algunos textos para equilibrar la balanza de la luz. El primero lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículos 5 y 6. Yo voy a mencionar los textos, pero voy a sustraer las partes importantes a manera de agilizar el estudio bíblico de esta mañana, porque son muchos textos los que vamos a revisar. Lucas capítulo 1, versículo 5 y 6. Ahí se menciona que Zacarías y Elizabeth ambos eran justos delante de Dios. Y aparte dice que eran en todos sus mandamientos irreprensibles. Aquí tenemos un ejemplo de justos en el tiempo de Jesús, antes de que él naciera. Job, capítulo 1, versículos 1 y del 6 al 8, se menciona que Job era perfecto, que era recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Interesante la palabra, era perfecto y recto. Algunas versiones dicen que era justo. Génesis, capítulo 6, versículo 9, hablando sobre Noé, dice que Noé era varón justo. Génesis 15, versículo 6, menciona sobre Abraham, y el Señor lo reconoció a él como justo. Marcos 6:20, hablándonos de Juan el Bautista. Herodes sabía que Juan era hombre justo y santo. Cuando la palabra de Dios escribe algo, es porque es verdad. Está dando testimonio de que lo que se decía era verdad. Y agrega no solamente que Juan el Bautista era justo, sino que era santo. Lucas, capítulo 2, versículo 25.
nos menciona sobre Simeón, hombre justo y devoto. En Hebreos capítulo 11, versículo 4, nos presenta ahora a Abel, que dio testimonio de ser justo. Y sabemos ya de antemano que tenemos a Elías, Moisés y Enoc, ya que el testimonio nos habla de que fueron hallados perfectos y justos delante de Dios y fueron llevados al cielo. Quiero leerles Eventos de los Últimos Días, página 203. El mensaje de Apocalipsis 14, versículo 12, es para no solo declarar justos. Ojo, no es solamente para declarar justo, es también para hacer justos a los hombres. Elena White dice, el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe en verdad. Habrá un solo interés prevaleciente, un solo propósito que absorberá a todos los demás. Cristo, justicia nuestra. En Hijos e Hijas de Dios, página 261. Mi querido hermano, Dios no solo declara justo, sino que la Biblia nos está dando testimonio a través de todos los versículos que leímos, que la Biblia nos hace justos. Desde el mismo Génesis, lo que dice Dios, declara y ordena, llama y también lo hace. Solo contemplar el poder del Creador de la palabra declarada en Génesis capítulo 1 nos da la realidad que Él puede hacer todo. El problema viene en la aceptación de la palabra de Dios. La naturaleza obedeció completamente a Dios, los animales completamente a Dios. Él pudo crear el universo y el mundo. Pero ¿por qué no pasa lo mismo en nuestros corazones? Dios dijo, Mateo capítulo 17, versículo 20, que si tuvierais la fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y allá, y se pasará, y nada será imposible. Y en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 7 al 8, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 7 al 8, y libró al justo Lot. Bien, vuelve a mencionar a Lot como justo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Aquí este texto nos presenta, mis queridos hermanos, la diferencia entre los justos y los inicuos. ¿Qué pasaba con el justo Lot? El justo Lot se afligía al ver la maldad en el tiempo en que él vivía. Y mientras los inicuos, los injustos, hacían actos de iniquidad. El Señor Jesús mencionó claramente un ejemplo de los laodicenses, un ejemplo muy claro de los que se creían ricos, pero eran totalmente pobres y carentes de los dones espirituales del Señor, que estaban destituidos de su justicia. Lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 13. Mis queridos hermanos, por honor al tiempo, ustedes van a anotar estos textos, Mateo 23 del 1 al 13, y ustedes los van a estudiar y los van a meditar. Pero yo he sustraído un resumen de los problemas que Jesús, como una radiografía de lo que Jesús les dijo a ellos y el problema que ellos tenían en su tiempo. Dice,
Estos fariseos que son mencionados en el capítulo 23 van a la iglesia y son fieles guardadores y buscan la verdad cada sábado en la iglesia, en la sinagoga. Pero ¿qué pasaba con ellos? Ponían cargas al resto de los hombres, pero no aplicaban estas cargas a sí mismos. Hacían actos públicos y los hacen para que el resto los vea de que son justos y santos. Les gusta participar. Les gusta tener influencia en la iglesia, ser considerados de alta estima. Les gusta ser conocidos como maestros o personas que saben de la Biblia. No dan el ejemplo en la iglesia. No quieren arrepentirse. Además critican a los que quieren ir a los pies del maestro o están cambiando y tomando decisiones que son para su vida eterna. Se aprovechan de otros hermanos que están en condiciones de desventaja. Los estafan o les roban. Son capaces de hacer grandes sacrificios por ganar bautismos para la iglesia, pero luego de que estos han sido bautizados, les enseñan a seguir su ejemplo falso y su estilo de vida de inconversos. Son personas que buscan justificación a sus pecados. Siempre culpan a otros por los problemas. Estos fariseos de los que hablaba Jesús son estrictos guardadores de asuntos que no requieran sacrificio de los apetitos, porque no pueden contenerse a sí mismos. Estos están como sepulcros blanqueados. Por dentro no tienen poder, mi querido hermano. Por dentro no tienen poder, pero por fuera se ven limpios y blancos cada sábado. Mis queridos hermanos, tan difícil, tan triste es ser fariseo. No tienen poder para obedecer, para contenerse, para guardar la palabra del Señor. Les voy a leer una carta, la carta número 66 de 1894. Carta 66 de 1894. Muchos son laodicenses que viven en un estado de autoengaño espiritual. Se visten con las vestiduras de su propia justicia, imaginándose que son ricos y que están enriquecidos y no necesitan. Cuanto lo que necesitan es aprender de Jesús diariamente, de su humildad, de su mansedumbre. De lo contrario, se encontrarán en quiebra y toda su vida habrá sido una mentira. El amor al yo excluye al amor a Cristo. Repito, ¿cuál es el problema de la Odisea? El amor al yo excluye el amor a Cristo. Los que viven para el yo son clasificados a la cabeza de la iglesia laodicense, cuyos miembros son tibios, ni fríos, ni calientes. El ardor del primer amor ha caído en un egotismo egoísta. El ardor del primer amor ha caído en un egotismo egoísta. El amor de Cristo en el corazón se expresa
en las acciones. Si el amor por Cristo es apagado, el amor por aquellos por quienes Cristo ha muerto se degenerará. Quizás haya una apariencia admirable en favor del celo y las ceremonias, tal como los fariseos, pero esa es la sustancia de su autopomposa religión. Cristo los presenta como que le producen náuseas. Mis queridos hermanos, el amor al yo destierra la cabida en el corazón del hombre el amor de Dios. ¿Y quién no tiene el amor de Dios en el corazón? No puede recibir la justicia que Dios provee a los que le aman, porque su palabra dice claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. Sin el amor ágape no hay justificación, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Mis queridos hermanos, el problema de la Odisea es el ego, el amor al yo. No hay amor ágape en este corazón. Vamos a avanzar y vamos a desarrollar este grave problema que tiene la Odisea. Está preso de sí mismo. Veíamos que los fariseos no tenían poder, no podían controlarse. Eran sepulcros blanqueados. Por fuera hablaban de que podían guardar la ley, pero por dentro estaban muertos en pecado. No habían poder externos en ellos para guardar la ley, ni interno. Vamos a ir a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Versículos del 14 ahí del capítulo 14, versículo 24. Capítulo 14, versículo 24. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Este era Pablo hablando. Hablaba de que él deseaba algo, pero lo que aborrecía hacía. No tenía control de su capacidad mental, no tenía control de lo que realizaba finalmente en sus acciones. Y dice 16, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo entonces que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. El que no puede realizar lo que dice la ley, el pecado mora en él. Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no lo está. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino, y repito, el pecado que mora en mí. Mi querido hermano, ¿mora el pecado en ti en este momento? ¿Te sientes como Pablo cuando habla estas palabras? Que no puedes hacer el bien que tú quieres, sino que haces el mal que no quieres. Versículo 21. Hallo pues esta ley, que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Versículo 24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo nos enseña de su transición personal en estos textos.
desde el judaísmo al corazón mismo del cristianismo, de un celo fariseo a un fervoroso servidor de Jesús, cuando él se transformó en un cristiano, porque el versículo 25 nos aclara y nos presenta una ironía. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El mismo Pedro nos aclara que muchas veces Pablo decía cosas que eran difíciles de entender. Yo les quiero presentar algo, mi querido hermano. Parece un tanto irónico que Pablo dé gracias a nuestro Señor Jesús, porque él no puede servir a la ley de Dios, sino que con su carne sirve a la ley del pecado. ¿Puede el hombre estar satisfecho y estar contento porque sus miembros sirven a la ley del pecado y porque su mente sirve a la ley de Dios y está dividido? ¿Acaso eso es lo que está diciendo Pablo en este texto? Si en el versículo 24 decía que esa era una experiencia miserable y él necesitaba de un libertador. No, mi querido hermano, él no está dando gracias por eso. Muchas veces cuando leemos la Biblia, no recordamos que las divisiones de capítulos son divisiones que no están en los escritos originales. Las cartas se leen de manera completa y continua. Mi querido hermano, no podemos entender este texto si no entendemos una palabra que está presentada ahí y lo enlazamos con el versículo 1 del capítulo 8, donde Pablo está mencionando que dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. La palabra que es usada ahí como yo mismo es una palabra compuesta de dos partes que dice egos y auto. Cuando dice yo mismo, dice egos, autos. Y ego significa yo, pero autos significa uno mismo. Imagínese, hermano, que en griego Pablo estaba diciendo, yo, uno mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios. Como que no tiene coherencia. La palabra, como la traducen yo mismo, no logra abarcar lo que está diciendo Pablo. La palabra autos significa el mismo, uno mismo. Y en el idioma español usted lo puede comprender claramente. Por ejemplo, nosotros tenemos la palabra automóvil. Significa que es un instrumento que se desplaza de manera automática, por sí sola, que no necesita que nadie la empuje. Los varones quizás puedan conocer esta palabra, autogol. A muchos que les gusta el fútbol. ¿Por qué? Porque el gol o el autogol es un gol realizado por uno mismo, por uno solo en el propio arco. Otra palabra, autosuficiente. Quiere decir que usted es suficiente por usted mismo, no necesita ayuda de nadie. Autocrítica, que usted se realiza una crítica a usted mismo. Esta palabra autos, al utilizarse con la palabra ego, es un pronombre de origen griego que indica que actúa por sí mismo, que actúa solo, que es propio de sí mismo. Yo les voy a presentar otra interpretación de este texto para que usted entienda lo que está tratando de decir Pablo. Es una manera ilustrativa. Dice, así que yo solo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cuando yo estoy solo, sin Cristo en mi vida, esta es mi experiencia. Con la mente sirvo a Dios, con mi cuerpo al pecado
y tengo una experiencia incompleta y dividida, tal como Pablo el fariseo y como los fariseos de su época. ¿Por qué esta es una mejor traducción o un énfasis correcto? Porque ahora cuando leemos el versículo 8, versículo 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque ya no están solos, sino que ahora están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino que ahora tienen una experiencia completa y andan conforme al Espíritu. Su mente y su cuerpo ya no están divididos, sino que sirven a un solo Señor. Por eso es lo que daba gracias Pablo, porque descubrió que cuando él estaba solo, sin Cristo, tenía una vida incompleta, pero ahora que Cristo había llegado a su vida, que lo había botado del caballo y que lo había conocido y que lo había dejado entrar en el corazón, tenía una experiencia completa y viva y ahora podía servir a la ley del Señor y estaba lleno de Cristo. No tenía una vida insatisfecha. Cuando él tomó las piedras y lanzó la primera piedra y dio su voto para matar a Esteban, el rostro de Esteban, mis queridos hermanos, fue el juicio para Pablo. Y él vio en el rostro de Esteban lo que él nunca había tenido, nunca le había dado la religión judía. Esteban estaba lleno del amor de Dios, un amor, una paz que podía perdonar a sus condenadores. Y Pablo en su corazón daba coces contra el aguijón, luchaba contra el pecado sin poder vencerlo. Y cuando Jesús se le aparece, le dice: Pablo, es difícil vivir una vida luchando contra el pecado y no obtener victoria, porque el aguijón de la carne es el pecado, dice la Escritura. Dios no solo imputa su justicia de Cristo, también la imparte para que veamos como el Hijo la coloca en nosotros, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a la fe del Espíritu. Dice Romanos capítulo 8, versículo 4. El problema actual de los miembros de la Iglesia es que se sienten identificados con la conclusión que narra Pablo en Romanos 7 y quieren vivir una vida miserable y creen que eso es todo lo que tiene Dios para darles. Pero les quiero preguntar, ¿es justo el hombre de Romanos capítulo 7? ¿Puede un hombre justo y agradecido del Señor, como lo decía Martín Lutero, el justo vivirá por la fe, decir que es contento y feliz? No, él no se ha demostrado, él no tiene la justicia de Cristo, no ha quedado libre del pecado, sino que es esclavo del mismo, no ha sido libertado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice Juan capítulo 8, versículo 33. ¿Qué nos retiene en el pecado, mis queridos hermanos? ¿Por qué vivimos en una falsa justicia? Creer que por nosotros mismos y solo por nosotros mismos, sin el poder de Dios, podemos cumplir la ley. Creer que puedo por mí mismo vencer el pecado y subyugar la naturaleza pecaminosa. Sin Cristo no tenemos poder para andar en la ley de Dios, ni para vencer el pecado, ni para subyugar nuestra naturaleza pecaminosa, ni las pasiones de la carne. En Romanos 7:23 y 7:24 es un clamor desesperado para una persona que está totalmente perdida, que tiene una vida totalmente miserable, mis queridos hermanos. Y por eso, en la experiencia de la Odisea se presenta que es miserable, no sabe que es miserable, no sabe que está en la experiencia del fariseo, no sabe que es un inconverso. Comienza el testimonio de la Odisea diciendo, y permítanme volver a Apocalipsis capítulo 3, para que podamos seguir haciendo paralelos. Apocalipsis
capítulo 3, del 14 al 22. El Señor se presenta como el Amén, como el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Y en Isaías 65, versículo 16, Dios se presenta como el Dios del Amén, como el Dios de lo verdadero. La palabra que aparece aquí donde dice yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, dice justamente la experiencia del fariseo, porque no es caliente, porque no es frío, conoce de Dios, porque es tibio y no frío ni caliente, y al Señor le repugna. La palabra que aparece aquí de vomitar es que le producimos náusea al Señor cuando estamos en este estado. ¿Ha tenido usted náuseas? ¿Ha tenido aquí en Chile, no sé cómo lo dicen ustedes en otras partes, en otros países, se dice arcadas, cuando usted está ahí a punto de vomitar y que usted retiene el vómito? Eso es lo que está diciendo la Biblia. En el griego, el Señor está a punto de vomitar, pero en su amor retiene el vómito para que no seamos expulsados del cuerpo de Cristo. Y menciona, porque tú dices yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad. Según la Odisea, es rico para consigo, pero no es rico a los ojos de Dios. Se lisonjea, que apoya la obra, que da al prójimo, que no tiene necesidad para sí mismo. Mis queridos hermanos, ustedes pueden encontrar una alusión interesante en Lucas versículo 12, del 14 al 21, donde dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque aunque alguno tenga más que suficiente su vida, no depende de los bienes que posee. Y refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico produjo buenas cosechas. Y él razonaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde más guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí almacenaré todos mis granos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes almacenados para muchos años, reposa, come, bebe y diviértete. Pero le dijo Dios, insensato, esta noche tu alma te será demandada, y lo que has prevenido, ¿para quién será? Así es el que atesora para sí y no es rico para con Dios. El laodicense tiene riquezas en este mundo, tiene colegios, tiene universidades, tiene iglesias, tiene templos, tiene un buen trabajo. No mendiga pan, se siente que lo tiene todo y empieza a acaparar y no comparte de las dádivas del Señor hacia los otros, pero no sabe que es pobre, pobre en los bienes del Señor. Cree que no tiene necesidad de nada. Su ego ha desechado el amor de Dios. No sabe que es un desventurado, un pobre, un miserable, que vive la experiencia de Romanos 7. Aparece por segunda vez en la Biblia la palabra miserable. Solo aparece en dos partes de la Biblia, en Romanos capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Dios preveyó para que podamos hacer una conexión entre la experiencia de la Odisea y la experiencia de Romanos capítulo 7. La palabra pobre la podemos comparar en Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres, si se dan cuenta de que son pobres, de ellos es el reino de los cielos. Pero el problema de la Odisea es que no sabe que es pobre. Es ciego, dice la Escritura, y desnudo. Podemos ver lo que es ser ciego en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 10. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad,
nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y a virtud, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Vosotros también, poned atención, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento templanza, a la templanza paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal el ágape de Dios, el amor. Porque si en vosotros hay estas cosas, estos dones espirituales, este trabajo de humillación y humildad en el Señor, y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren lo que dice Pedro. Pero el que no tiene de vista estas cosas y no las posee, tiene la vista muy corta, es ciego, tal como dice el mensaje a la Odisea, y se ha olvidado de que fue purificado de sus antiguos pecados. La Odisea se olvidó de que fue purificado y no se mantiene en la experiencia del crecimiento, sino que es ciego y cree que no tiene necesidad. No hay amor un principio divino en este pueblo. La ceguera espiritual no nos permite reconocer los dones del cielo, las buenas cosas con claridad. Y Romanos 5, capítulo 5 nos dice, Romanos 5, capítulo 5, versículo 5, y la esperanza no será avergonzada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Estamos rechazando al Espíritu Santo y sus llamados fervorosos que hace a la iglesia del Señor. Él quiere derramar su amor en nosotros. La palabra desnudo de Apocalipsis lo podemos aclarar en Apocalipsis 19:8, donde dice que estar desnudo es no tener las acciones justas, es no ser justo. Y el testigo fiel aconseja a su iglesia para que compre colirio, para que vea. La pregunta que usted debe hacerse es, ¿qué es lo que usted no está viendo? ¿Qué es lo que el pueblo no ve? ¿Qué es lo que nuestros ministros no están viendo? Porque el mensaje a la iglesia de la Odisea es enviado a los ángeles, a los ministros de esta iglesia. ¿O cuántos contemplan las cosas de una manera distorsionada en la forma en que Satanás quiere que la vean? Podéis manifestar gran celo en el esfuerzo misionero. Y sin embargo, debido a este esfuerzo, está contaminado con egoísmo, que este esfuerzo va contaminado con egoísmo y tiene un pronunciado sabor al yo. Queremos hacer las cosas en la iglesia como yo quiero y no como el Señor dice, no como el consejo inspirado dice, sino como el intelecto humano lo dice. No es nada a la vista de Dios, pues es una ofrenda manchada y corrupta. Repito, y sin embargo, debido a este esfuerzo que está contaminado con egoísmo y tiene un pronunciado sabor al yo, no es nada a la vista de Dios, pues es una ofrenda manchada y corrupta, porque va con justicia propia. A menos que la puerta del corazón esté abierta para Jesús, a menos que Él ocupe el templo del alma, a menos que el corazón esté lleno de sus atributos divinos, cuando las acciones humanas sean pesadas en la balanza del cielo, serán declaradas faltas. El amor de Cristo os hará ricos, pero muchos no comprenden el valor de su amor. Muchos no se dan cuenta que el espíritu que albergan está destituido de su humildad y la mansedumbre de Cristo. Está destituido del amor que lo convertiría en canales de luz. ¿Quieres ser grande en el pueblo del Señor? Sé su siervo. ¿Quieres ser ministro en el pueblo del Señor? Sé siervo del Señor. ¿Quieres ser un misionero? Sé siervo, porque los que sean siervos serán puestos en lugares de mayor responsabilidad.
Cuando la Biblia dice que no hay justo, se refiere a que por sí solo el hombre no puede alcanzar la ley de la justicia perfecta. El amor el amor que esta ley requiere para que podamos entrar al cielo necesita del Señor Jesús. Esta declaración no debe ser usada para referirnos a los que viven en una correcta relación con Cristo y mediante Cristo con Dios y su ley. El primer texto que leímos en Romanos capítulo 3 diciendo que no hay justo ni siquiera uno, no se refiere a los que han nacido en Cristo Jesús. Se refiere a los que están desprovistos de Cristo. ¿A quiénes responde Dios las oraciones? Salmo 34, 15 y 14. Primera de Pedro 3, 12. A los que guardan su ley. Jesús era justo. Hechos, capítulo 3, versículo 14. Y Primera de Juan 2, 1. Menciona que Cristo es justo. Pero ¿qué nos menciona de nosotros? ¿Y nosotros qué? ¿Seremos semejante a Él en justicia como Él es justo? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7 dice, hijitos, nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, como Él es justo. Que nadie te engañe, mi querido hermano. Tú puedes ser justo, como Jesucristo es justo, porque Cristo puede morar en ti. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Esto es ser justo. Cuando dice, y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan la fe de Jesús, los que tienen la fe de Jesús. ¿Cuál fe? La que acabamos de leer, la fe de Jesús. Y los mandamientos de Dios. Es un pueblo que guarda los mandamientos de Dios. ¿Podemos ser justos como Él? Es justo. Podemos imitar el modelo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Declara sobre Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros, Jesucristo en nosotros? Para que nosotros seamos hechos justicias. Mis queridos hermanos, Cristo quiere que seamos hechos justicia. Quiere entrar a las puertas de tu corazón, dice el testimonio. Él toca la puerta y quiere morar en ti y traer los dones que Él tiene para darte. Quiere que entres a la santa ciudad. Quiere que entres y por eso necesita que seas justo. Llenarte de su justicia, que tú puedas tener una experiencia plena. ¿Puede Jesús cambiar la naturaleza de las cosas, mi querido hermano? Él puede cambiar los átomos, cambiar la naturaleza. El primer milagro que Él hizo en esta tierra fue transformar el vino en agua. Puede transformar tu vida. ¿Puede el Señor sanar y renovar la carne de un hombre? ¿Hacer que esté sujeta a su palabra? Porque a nuestra palabra la carne no se sujeta, pero la carne sí se sujeta a la palabra de Dios. Si no, debemos recordar el milagro del leproso, donde el Señor limpió su carne. ¿Puede entonces Dios a un hombre pecador volverlo por la imputación de su justicia, un ser que no cometa pecado, sino que guarde completamente la ley de Dios y se desarrolle en fe y de victoria en victoria para Él? La palabra del Señor es Primera de Pedro,
capítulo 2 y versículo 24. Disculpe que le ponga énfasis esta mañana y me extienda un poco, porque es verdad para nuestro pueblo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ahora vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Tú fuiste sanados, dice la Escritura. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestiduras de salvación, me rodeó de un manto de justicia, dice Isaías 61:10. Termino con citas del Espíritu de Profecía, invitaciones al cambio. Se ha dispuesto gracia abundante para que el alma creyente pueda ser preservada del pecado. Pues todo el cielo, con sus recursos ilimitados, ha sido colocado a nuestra disposición. Hemos de extraer del pozo de la salvación. Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como tales. Nos contempla como a sus hijos amados. Cristo obra contra el poder del pecado, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mensaje selecto, tomo 1, página 461. Mis queridos hermanos, el amor de Dios ahora se extiende para abrazar al más degradado y vil pecador que se acerca contrito a Cristo. Se extiende para transformar al pecador en obediente y fiel hijo de Dios. Sin embargo, ni una sola alma puede ser salvada si continúa en pecados. Mensaje selecto, tomo 1, 362. Mis queridos hermanos, Jesús ha empeñado su palabra para salvar a todos los que acuden a Él. Él quiere preparar a un pueblo para estar en pie en los días finales. El hombre necesita hoy lo que necesitó hace 2000 años. Necesita lo mismo, una revelación del amor de Dios perfecta, que Dios es amor y que el amor es justicia, que Dios es amor y que el amor es misericordia, que el amor es Dios y la palabra de Dios son palabras de amor, que Dios odió de una manera repulsiva el pecado, pero ama tanto al pecador que dio su vida para poder separar al pecador del pecado, que le tiene cautivo a fin de que sea un hombre nuevo y libre de las ataduras del pecado. Él murió y resucitó, y subió al cielo, y está en las alturas, y se paseó en los candeleros, y entró al lugar santísimo, para que tú, mi querido hermano, puedas triunfar sobre el mal, puedas tener una experiencia de victoria, y puedas regocijarte en los dones de Cristo Jesús. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Quiere usted recibir la justicia de Cristo, la justicia de Dios, y ser hecho justos? Su respuesta es sí esta mañana. Lo invito a orar. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos agradecerte porque tú, a la iglesia de la Odisea, diste todos los dones, el oro, Señor, refinado en fuego, el amor y la fe, purificados, Señor, para que podamos comprarlas de ti. La justicia, los mantos de amor que nos quieren vestir y el colirio para que podamos ver nuestra condición. Tú, el mercader celestial, tocas a la puerta de la iglesia adventista, a la puerta de tus ministros, a la puerta de nuestros corazones, para que recibamos de tus dádivas y estemos completamente preparados para tu venida.
Y queremos pedirte esta mañana que tú entres, Señor, en nuestro corazón, que tú nos vendas de esa mercancía celestial para que nuestra vida sea plena y llena de gozo y el mundo nos conozca que caminamos contigo. Gracias, Señor poderoso, en esta mañana. Gracias porque tú salvas de pecado. Gracias porque tú cargas nuestras enfermedades, porque tú fuiste el varón de dolores y porque tú te compadeces de nosotros. Acompáñanos, Señor, durante esta nueva semana que comienza. Te lo pedimos y te lo agradecemos, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino en los méritos poderosos de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Y recuerden, mis queridos hermanos, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor nos bendiga. El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga.